A mi sempre m'ha agradat més, jo què sé, escriure, sempre m'ha agradat llegir, un somni, jo dic, donaria un dia a la meva mà per poder escriure, no? Para mí el talento no es algo con lo que uno nace, el talento es algo que se puede desarrollar. Y es importantísimo tener claro ese punto, porque nos permite saber que depende de nosotros, no depende de otras cosas. Entonces, si tenemos claro que el talento se puede desarrollar, lo que es importante sería saber qué elementos son los que componen el talento para poderlo desarrollar, ¿no? Los 3 elementos que permiten que una persona pueda desarrollar su talento sería tener la motivación necesaria para desarrollarlo, entrenar, o sea, practicarlo de manera intensa, y finalmente el tercer componente sería el entrenador, el coach, la persona que te puede ir asesorando, que te puede ir diciendo qué cosas son las que tienes que mejorar. ¿Por qué son necesarios esos 3 elementos para conseguir el talento? Porque si no tienes la motivación necesaria, no puedes estar practicando, como dicen los expertos, 10.000 horas para conseguir hacer las cosas bien. Si no tienes el entrenador adecuado, no puedes saber lo que estás haciendo mal y corregirlo. Y si no entrenas, si no practicas esas 10.000 horas, difícilmente podrás tener el talento necesario para conseguirlo. Bueno, la motivación puede ser interior o también puede ser exterior, ¿no? A veces te pasan cosas en la vida que cambian tu forma de ver el mundo, tu filosofía. A mí, por ejemplo, pues hace 7 años tuve una hija a la que le falta un brazo, ¿no? Y eso ha cambiado toda mi forma de ver el mundo, ¿no? Le doy importancia a cosas que antes no le daba importancia, simplemente a poder coger las cosas. Y además eso te crea una motivación que es como si te diera una fuerza interior, ¿no? Una fuerza como para poder querer mejorar, querer desarrollarte, para poder ayudar a los demás, ¿no? En mi caso es poder ayudar a lo mejor a mi hija y en un futuro poder ayudar a la gente a lo mejor como mi hija o gente que a lo mejor necesite, pues eso, ¿no? Que le digan, tú puedes hacerlo, no pasa nada. Tú tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas. Lo importante no es ser el mejor, sino es ser tú la mejor, en función de las posibilidades que tú tienes, ¿no? Y eso creo que es un mensaje importante. No es el mejor, sino hacerlo lo mejor posible. Me llamo Maite y bueno, cuando se decidió el tema del que iba a tratar el documental, la verdad es que no me gustó, me sentí mal, por no decir muy mal, porque sabía que en algún momento los sentimientos tenían que salir. Y eso es algo pues, de lo que me cuesta hablar. Entonces no sabía cómo enfocar el tema y decidí enfocarlo como el talento, un viaje hacia mi interior. Descubrir ante todo el talento que yo tengo como persona, ¿vale? Porque creo que en esta vida ante todo tienes que ser buena persona y mejorar cada día para poder luego ponerlo en valor fuera. Dicen que todos tenemos talento, pero no tenemos talento para todo. Entonces creo que como persona debo trabajar muchos aspectos. Y hay algo que me gustó de la primera clase que tuvimos, el ejercicio que hay que realizar todos los días, que nos enseñó el mago Merlín, es pararnos y durante 10 minutos, solamente 10 minutos de tu día, y observar a la gente que te rodea, ver cómo se sienten, preguntarles cómo les va, todo lo positivo y negativo que te puedan contar y escucharlos. Entonces la actitud con la que tú afrontes la vida es lo que la vida te va a devolver después. Siempre hay que tener una actitud positiva frente a todo. Y este viaje lo hago porque quiero ser mejor, me motiva el aprender, el poder luego transmitir y el poder cambiar, tanto yo como el entorno que me rodea. Sé que no va a ser un cambio grande, pero sí en la medida que yo pueda lo voy a intentar porque quiero. Quería aportar mi granito de arena a este corto, reflejando lo que para mí ha supuesto, o considero yo que ha supuesto, talento en mi vida, ¿no? Una gran parte de ello está relacionado con la visión. Yo creo que muchas de las cosas que he conseguido y que creo que voy a conseguir en mi vida es debido a la capacidad de visionar que tengo, ¿no? El futuro. Me han tildado muchas veces de soñador, y es verdad. Pero bueno, el soñar me ha permitido ver ese camino, ¿no? ¿Qué camino quiero seguir yo? Entonces, si veo ese camino, puedo ir preparándome para él. Entonces, si yo quería ser, no sé, lo que soy, ¿no? Quería ser un ingeniero con
con una proyección internacional y tal, lo estoy consiguiendo poco a poco, pero al yo visionar eso a una temprana edad me permitió estudiar idiomas, me permitió relacionarme en un contexto que me facilitara esa inserción en un tipo de empresa como la que estoy ahora. Quiero decir, soy totalmente consciente de que si no me hubiera dado cuenta a los 20 años de lo que quería ser a los 30, ahora a los 30 no podría ser lo que soy. Por eso creo que ser soñador es positivo. Hay que ser soñador teniendo los pies en la tierra. O sea, sabiendo que soñar es bueno porque puedes alcanzarlo, pero tienes que poner de tu parte. Es decir, con sacrificio vas a conseguir lo que quieras, porque va a ser muy fácil desistir del camino que has emprendido hacia tu sueño. Pues esto es lo que yo intento trabajar mucho en mi vida particular, ¿no? Y creo que me está viniendo muy bien. En realidad no he conseguido nada hasta ahora, pero estoy muy orgulloso porque lo que antes era un sueño, sigue siendo un sueño, pero ahora ya lo veo alcanzable. Veo pasos muy claros que tengo que dar y cómo los tengo que dar. Bueno, pues para mí el talento es un conjunto de aptitudes tanto innatas como adquiridas a lo largo de la vida. Si se dice que el talento se puede gestionar es porque todo el mundo de una manera u otra somos personas talentosas en algo. No tiene por qué ser nada excepcional. Una persona talentosa puede ser aquella que un simple día de playa lo convierte en un día magnífico. Lo importante es saber descubrir nuestras aptitudes naturales, que muchas veces no las sabemos valorar hasta que no oímos que son talentosas por parte de otra persona. Hablando del talento personal, me he basado en dos aspectos que definen más o menos mi personalidad, que es la capacidad de escucha y la empatía. Son dos aspectos que normalmente se suelen infravalorar porque aparentemente no suponen mucho esfuerzo, pero no todo el mundo es capaz de vivenciar y ponerse en la otra parte de las personas y saber qué es lo que necesitan y qué es lo que les pasa por la cabeza. Unida al terreno profesional, influye muy positivamente tanto en ese ámbito como en las relaciones personales. Una manera de entrenar estas dos competencias es mediante la escucha activa, centrándote muy bien en la persona con la que estás hablando, intentando eliminar distracciones, utilizar los elementos externos como la naturaleza para aprender a diferenciar lo importante de lo no importante, formular preguntas abiertas y estimulantes para que la otra persona sea una comunicación totalmente fluida. Y todo lo que me motiva a hacer esto es ver cómo se eleva el nivel de confianza en las relaciones personales, se crea un buen ambiente, todo ese buen ambiente de trabajo va a influir en un aumento de una mejora de toma de decisiones y es muy importante el contexto, que todo esto te ayude a crear un buen clima entre las dos personas y que la empatía sea lo verdaderamente importante entre ellas dos. ¿Qué es para mí el talento? ¿Qué significa para mí el talento? Existe una definición formal que dice que es la capacidad para desarrollar una actividad determinada. Es una capacidad potencial que cada uno de nosotros podemos desarrollar para afrontar nuevos retos. Esta definición me parece perfecta en cuanto al fondo, pero me parece aburrida quizás en cuanto a forma. Yo considero que el talento es tener la capacidad de controlar tus emociones, es decir, reconducir tus estados emocionales controlados de tal forma que te ayuden para llevar a cabo la vida que realmente deseas llevar. El talento es saber distinguir para tu vida aquello que realmente te apasiona y luchar, con coraje, habilidad, determinación, perseverancia para alcanzar tus sueños. Es saber aprovechar las oportunidades que la vida te depara y atraparlas al vuelo. Es hacer aquello que te gusta, hacer aquello que te llena, porque de otra manera, si no estás motivado para hacer lo que realmente quieres hacer, es imposible que salga el talento. El talento es saber sonreír cuando nadie entiende el por qué lo estás haciendo. Es saber bailar cuando nadie entiende el por qué lo estás haciendo. Es saber volar sin límites a tu imaginación. El talento es, por supuesto, disfrutar cada minuto de tu vida como si fuera el último. Hoy sabemos que el talento no es innato. Todos tenemos talento, pero no tenemos talento para todo. Yo quiero destacar el papel que juega la motivación como uno de los componentes principales del talento. Desarrollar el talento implica mucha dedicación, esfuerzo, constancia, aprender de los errores y muchas horas de entrenamiento. Llevar a cabo este duro entrenamiento requiere de una dosis muy alta de motivación. Esa motivación es la fuerza que nos impulsa a querer hacer algo, apasionarnos por lo que hacemos y querer hacerlo lo mejor posible. Yo intento gestionar y desarrollar el talento teniendo en cuenta todo esto.
Busco una motivación en todo lo que hago, porque esa motivación me lleva a esforzarme, a ponerle ganas a las cosas y querer hacerlas mejor. Creo que las cosas que mejor se me dan tienen que ver con las cosas que me apasionan, aunque probablemente no tenga una habilidad especial. No me cuesta ningún esfuerzo pasar horas y horas dedicándome a mis aficiones, por ejemplo, creando pequeños muebles. Puedo dedicar mucho tiempo a buscar ideas, información, diseños, conocer técnicas y aprender constantemente. Lo más insospechado puede servirme de fuente de inspiración, porque cualquier momento es adecuado para dedicarlo a lo que me motiva. Es muy fácil esforzarme cuando algo me apasiona, es muy fácil querer mejorar y aprender. En mi vida intento trasladar esa pasión a todo lo que hago, esforzándome cada día por ser un poquito mejor. Para que un talento tuyo aflore, debes apasionarte, debes poner pasión en aquello que hagas. Da igual lo que tú hagas, pero ponle toda la pasión. Debes conocer perfectamente lo que haces, convertirte en un especialista. Más aún, debes pensar que nunca sabes lo suficiente y siempre tener ganas de aprender más, de aprender hasta de los más mínimos detalles. Eso tienes que entrenarlo. Para desarrollar tu talento tienes que entrenarlo y tienes que entrenarlo mucho. Y de esta manera, con la pasión, con el conocimiento y con el entrenamiento, puedes desarrollar tu talento hasta donde te lo propongas. Mi pasión son las motos. Me apasiona poder rodar sobre una moto a gran velocidad en un circuito. Para ello debo conocer muy bien la moto, saber muy bien cómo se comporta, cómo acelera, cómo frena, cómo se mete en una curva, cómo debo salir de ella. Al fin y al cabo debo conocer muy bien la herramienta de la que dispongo para sacarle el máximo partido. Al mismo tiempo debo conocer el circuito, su trazado, sus curvas, sus trampas, sus posibilidades. No es ni más ni menos que conocer el entorno en el que me voy a mover. Esto en la vida real sería conocer tus recursos y tu entorno. Pero este conocimiento no llega solo, hay que entrenarlo. También debes caerte, debes equivocarte y quizá de ahí es de donde más puedas aprender. Además de todo esto, debes procurarte moverte en un ambiente que te favorezca. Debes procurarte un grupo que te apoye y al que tú puedas aportar algo. Y ese sentimiento de equipo debes cultivarlo y debes cuidarlo mucho, porque será el equipo el que te impulse hacia la meta. Y para mí la forma de gestionar el talento es apasionate en aquello que hagas, nunca dejes de aprender y entrena tu talento cada día. Yo cuando pienso en mi talento, en mi vida profesional, pienso en la formación intercultural. Desde hace 6 años estoy impartiendo sesiones de formación, talleres, entrenamiento y mi vida, mi trayectoria personal me ha ayudado muchísimo poder impartir esta formación con más credibilidad. Creciendo entre dos culturas tan distintas como es la polaca y la alemana, a mí eso me permitió desarrollar una serie de actitudes y habilidades que me permiten tener más éxito en las relaciones interculturales. Estoy disfrutando, acompañando a las personas en el desarrollo de su competencia intercultural. Me encanta ver el cambio en la manera de pensar, un cambio de actitud. Me encanta ver cuando las personas se dan cuenta que en un contexto intercultural nada es lógico y nada es normal. Me gusta ver cuando mejoran sus habilidades de comunicación, cuando aprenden a escucharse mejor uno a otro, cuando aprenden a comunicar mejor a pesar de las barreras lingüísticas. Todo este cambio para mí es una gran motivación para desarrollar mi talento en la formación intercultural. Aunque ya tengo unos conocimientos, ya tengo una licenciatura en la comunicación intercultural, no paro de formarme, no paro de participar en los congresos, en los talleres, seminarios, donde adquiero nuevos conocimientos. También para mí es importante la investigación, entonces intento cada vez cuando pueda participar en proyectos de investigación relacionados con la comunicación o competencia intercultural. Ahora mismo, por ejemplo, el máster
es el momento donde adquiero nuevos conocimientos relacionados con el mundo de las personas. Bueno, hace algunos años, la verdad que no muchos, me di cuenta que tenía cosas importantes en mi vida, pero quizás no había logrado que realmente valieran la pena, ¿verdad? Y de alguna manera lo que empecé a pensar eran aquellas pasiones que tenía, que independientemente ocupaban un lugar y que no, por algún lado, no se cruzaban, ¿no? Y estas dos pasiones básicamente serán, por un lado, la relación que siento que tengo con la naturaleza, y por el otro lado, mi profesión como coach. Y cuando hablo de naturaleza, hablo, por ejemplo, en estar una noche estrellada en la Patagonia, en Argentina, y conectar de una manera brutal con el entorno, ¿no? Y cómo, de alguna manera, eso me permitía a mí y a la gente que podía estar conmigo en ese momento, como una capacidad de apertura impresionante, ¿no? Entonces, vincular la naturaleza con el coaching a mí en ese momento me resultó sumamente fácil y muy fácil de visualizar. Ahí es donde empecé a ver que eso que era importante para mí se convertía en algo que valiera la pena. Y que valiera la pena tenía que ver con generar espacios donde poder ayudar a los demás, ¿no? Que sea una marca, una huella mía en este mundo o en mi pequeño espacio que tenga que ver cómo poder ayudar a los demás utilizando mi pasión y utilizando mi saber, ¿no? Mi saber hacer. Chicos, ¿me podéis decir si falta algún plato? ¿Quién no tiene plato? De cortar. ¿Sí? ¿Básico? No sé. Está buenísimo. Després de 12 anys dirigint a grups de danses, a xiquets, a jovens, adults, tercera edat, persones en risc d'exclusió social, persones amb discapacitats, continuen la mateixa motivació, difondre la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra tradició, les danses, la música. Tots els caps de setmana m'on anem en les escoles de danses a diferents pobles de l'àrea geogràfica. M'on anem en les escoles de xiquets, d'adults, de gent major, i el que es tracta és de difondre, de que els xiquets ho passen bé amb nosaltres i que a poc vagin agarrant el fil i que no es perga. Una forma de motivar a la gent a que s'impliqui amb nosaltres, a que també s'apunte a motivar a la gent a difondre la nostra cultura, és anar-nos a festivals internacionals en estiu. Compartim i convivim en gent d'altres països, la nostra cultura, gastronomia, música. El que es pretén és que tots els grups que portem que aconseguisquen el mateix objectiu en les distintes capacitats que té cada persona, depenent de l'edat i de més, i aconseguir que cadascú desenvolupi al màxim el seu talent. Mi aportación a este pequeño corto es afrontar el talento de descubrir talentos. Aquellos que estamos en puestos directivos tenemos una enorme responsabilidad con nuestro entorno. Por ello debemos responder a la esperanza y expectativas de los jóvenes que se incorporan a las organizaciones cada vez más globales. Ello supone generar en estos jóvenes talentos una confianza basada en la autodisciplina que aumentará sus conocimientos. En el entorno del mundo de la abogacía exige el continuo estudio, no solamente para el asunto, sino con una mayor perspectiva, estudiar como hábito, estudiar como respirar. Por otro lado, exige un entrenamiento que aumentará la capacidad como profesional de ese joven talento, y en el entorno de los despachos profesionales exige una especialización en una determinada área del derecho y dentro de esta ser polivalente en oratoria, redacción, negociación y litigios. Ello exige una especial humildad de quien pretende desarrollar su talento, pero también su entrenamiento necesita tener una visión crítica de la realidad. Así, durante el proceso de desarrollo del talento, este debe adaptarse continuamente al contexto, y ahí es donde es fundamental la labor del mentor. El mentor aporta una experiencia acreditada en estos novedosos contextos para el joven talento, y su objetivo es fomentar las habilidades necesarias para sacar lo mejor de ese joven talento.
Ello, por tanto, exige de las organizaciones que pretendan competir en un entorno global un plan autónomo a los planes de carrera para desarrollar el talento de sus profesionales, que sin lugar a duda debe de estar integrado en la misión de las organizaciones. Mi nombre es Chelo y soy alumna del Máster de Gestión de Talento. Y cuando se nos planteó que teníamos que rodar un documental donde explicáramos cada uno qué era para nosotros el talento, empecé a pensar por qué la gente, cuando le pregunta sobre sus talentos, no es capaz de encontrar nada o te dicen, no, yo no tengo ningún talento. Y yo creo que es porque las personas asociamos talento a algo extraordinario. A partir de ahí, empecé a pensar sobre cuáles eran mis talentos. Y yo creo que realmente el talento es algo muchísimo más sencillo. Es esa cualidad o esa actitud que hace que una persona normal y corriente pueda transformar las pequeñas cosas del día a día en cosas magníficas. Para mí eso es el talento y eso es lo que yo intento practicar cada día, en todos los aspectos de mi vida. Desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche y sobre todo, para mí lo más importante es la satisfacción de intentar hacer todas las cosas lo mejor que puedo. Jo crec que el talent és eixa idea, eixa il·lusió, eixa genialitat, que t'ocorreix, però que la tens que treballar. Han fet les coses el millor possibles i des de la senzillesa i des de la humilitat està, jo què sé, està l'èxit, entre comilles, no?